cuando los padres han hecho comparaciones. Eso es lo que queremos, jóvenes que tomen sus propias decisiones. Bienvenidos a Un Futuro Mejor con la doctora Cristina Talavera, reconocida psicóloga aquí en los Estados Unidos. El día de hoy trataremos un tema de suma importancia y bueno, pues la doctora Cristina es la anfitriona de la reconocida página psicologiapopular.com. Ella es psicóloga y consejera familiar y cristiana aquí en los Estados Unidos, específicamente en el área de Houston, Texas. Estamos con la doctora para tener una vida feliz. Yo soy Samuel Flores y pues doctora, ¿cuál es el tema que queríamos tocar el día de hoy? Sí, el tema de hoy es de suma importancia, como dijiste tú, es sobre el odio y la incapacidad de perdonar, ¿verdad? Un tema que tenemos que tocarlo porque nos afecta a la persona y afecta socialmente y es dañino para cualquier persona también que se encuentra cerca de una persona así. Claro que Entonces, yo creo que vamos a tomar este tiempo y que todos pongan atención para que sirva, y ya si usted no está pasando por esta situación, pues poder entender lo que otras personas están pasando, ¿verdad? Doctora, ¿por qué la gente no puede perdonar? Fíjate que la mayoría de las veces es porque siempre creen ellos que tienen la razón. Desde niños les enseñaron más a vengarse que a pedir perdón. O sea, cuando a alguien hacían una falta, le decían, bueno, pues si te hicieron eso, usted vaya y haga otra maldad. Entonces unían un mal con otro. Otra de las situaciones también es que estas personas creen que nadie entiende su dolor. O sea, cuando ellos han pasado por una situación difícil, dicen, pues sí, tú no sufriste lo que yo sufrí y por eso dices que puedo perdonar. Pero pues es triste, ¿verdad?, que esta persona está sufriendo ese dolor tan grande, pero sí se puede perdonar. Ahora, entonces las primeras causas son incomprensión y bueno, lo otro puede ser como un círculo vicioso. Quiere decir, si no me perdonan, yo no perdono. Y ahí no rompemos esa atadura. Sí, y el no perdonar pues incapacita a la persona. Nosotros podemos ver a personas incapacitadas físicamente, por decir, una persona que no tiene piernas, pues lo vemos y es un incapacitado, pero las personas que no pueden perdonar son incapacitadas emocionalmente y no lo podemos ver, pero sus actitudes sí nos muestran su incapacidad. Ahora bien, ¿cuáles son las cosas más difíciles para perdonar? Pues fíjate que uno de los casos más difíciles es el abuso sexual, la infidelidad, se puede decir el maltrato de los padres. Cuando los padres han hecho comparaciones de un hijo a otro, crean un conflicto entre los hermanos y no pueden perdonar esa situación de que se haya elegido a alguno de los hijos para darle una preferencia. Entonces causa mucho rencor y mucho odio en estos casos. Ahora bien, no quiero adelantarme a lo que vamos a estar tratando más adelante, pero la pregunta es, y para la gente que nos está viendo y escuchando es, supongamos que yo he sido víctima de todo esto, ¿hay una forma de retroceso para quitar toda esta información a la que he sido expuesto? Claro que sí. Lo que sí tenemos que pensar es que hay una información que ya se registró. Entonces ese dolor es difícil de acabarlo si lo seguimos alimentando. Entonces tenemos que cambiar un pensamiento negativo por un positivo. Entonces tenemos que trabajar en eso. No es fácil, pero se puede trabajar. ¿Por qué las personas dañan a otros? Las personas que dañan a otros es porque tienen un coraje interior tan fuerte que necesitan sacar ese coraje y muchas veces no lo hacen conscientemente. O sea, estas personas traen ese coraje interior, entonces cualquier cosa que les moleste o les cause un efecto negativo en ellos, pues lo sacan maltratando y dañando a otros. Y qué triste, porque también ellos son personas que van a producir este tipo de sentimiento en otras personas. Una vez escuché una frase bien interesante y me dijeron por ahí, una persona herida causa heridas. ¿Qué tan cierto es eso? Y a la hora de que, por ejemplo, yo soy víctima y estoy frente a un agresor, ¿qué tan importante es para mí tener esa información? Sí, porque si yo tengo dolor, pues doy dolor. Si tengo amor, doy amor. Entonces esa persona no tiene las herramientas para
cambiar ese dolor o ese odio, entonces es lo que transmite hacia otros y afecta pues a cualquier persona que está a su alrededor. Entonces aquí lo que usted nos está diciendo, nos está tratando de compartir, es de que es importante enfrentar toda esa clase de conflictos internos no resueltos. Sí, claro. La persona que está lastimada le da miedo enfrentar el dolor. Entonces le huye de una manera u otra y trata de no pensar en eso, pero sin embargo cotidianamente lo está viviendo, ¿verdad? Lo alimenta a través de dañar a otros o de sus actitudes. Uh-huh. ¿Por qué se genera y disculpe la pregunta, pero estamos aquí con un experto, sí, entonces no, quiero sacar toda la información. ¿Por qué se genera este sentimiento de miedo a ser confrontado, a enfrentarme a mí yo mismo? Porque es como por decir, a un niño cuando se le quiebra un brazo, ajá, lo tienes que llevar al doctor para que vuelva a ponerlo en su lugar y le va a doler. Entonces cuando ellos tratan de enfrentar ese dolor, saben que va a doler, pero no dejaríamos a un niño incapacitado por pensar de que les va a doler. Entonces hay que enfrentar el dolor para romper con esa incapacidad de no poder perdonar. Entonces duele, pero hay que enfrentarlo. ¿Dirías tú que es parte del crecimiento de una persona, usted como experta? Por ejemplo, cuando uno, de hombre o mujer, va al gimnasio, uh-huh, y está creciendo el músculo, se genera un dolor. ¿Sí me explico? Pero tú sabes que va a haber recompensa a la larga o a la corta, vas a tener mayor condición física. Entonces la persona que está dañada no entiende en ese momento qué es lo que tiene que hacer, okay, para sanarse, ¿verdad? Pero lo que sí puede ver es las consecuencias de esa actitud, o sea, se aleja de las personas que aman, la gente pues no le tolera porque siempre tiene una actitud negativa. Entonces eso está afectando la vida de esta persona. Cuando llegan a pensar, ¿por qué todo me va mal? ¿Por qué nadie me quiere? ¿Por qué las cosas tienen un efecto siempre negativo hacia mí? Es el momento de parar y pensar, algo no está bien en mí, y poder llegar al punto de entender de que tienen esa actitud y reciben esa actitud también de otros. Qué interesante. Uh-huh. Entonces, doctora, ¿se transmite a otros el odio, el rencor y toda esta amalgama de emociones? Fíjate qué triste es pensarlo así, porque si yo tengo una úlcera, no se la transmito a nadie, pero un sentimiento sí se transmite. Wow. Entonces, en este caso, si los padres han sido rencorosos, siempre traen conflictos familiares, siempre que me peleé con que no le hables a tu tío, que no hables con tal, siempre manteniendo rencores, pues eso es lo que aprenden ellos. Entonces este sentimiento sí es transmitido y aprendido, y podemos decir que son conductas y patrones aprendidos. Ahora una pregunta bien clave y bien interesante. Doctora, ¿es verdad que perdonar es olvidar? Fíjate, mucha gente dice, pues yo perdono pero no olvido, ¿verdad? Pues es verdad, Dios no permite que olvidemos, porque eso nos permitiría volver a hacer los mismos errores y hasta hacer los errores que nos han dañado a nosotros. Entonces Dios no permite eso porque nos da la capacidad de entender alguna situación que hemos vivido mal, pero podemos arreglarla y podemos sobrevivir y seguir en una vida mejor. Mira, algo bien interesante y algo que me viene a la memoria. Una vez estábamos usted y yo en su consultorio platicando, uh-huh, y usted me hizo una analogía muy interesante y me dijo, mira Samuel, cuando una persona ha sido expuesta, por ejemplo, a una violación, uh-huh, Dios, aunque es todopoderoso y Él pudiera quitar la información así, no lo hace porque Él permite que esa información que tengamos de referencia para que luego la usemos cuando nos enfrentamos a esa persona. Ahora, la pregunta aquí sería... Y eso es bueno, yo sí quisiera decir esto, de que Dios tiene todo el poder absoluto de sanar. O sea, tenemos que pensar que Dios es todopoderoso. Dios puede, una persona que recibe a Cristo puede ser sana en todas las áreas, pero sin embargo hay personas que no han procesado esto.
Entonces para eso existe la psicología, porque la psicología no está peleada con Dios. O sea, tenemos que entender de que el principio de Dios es que nos amemos primero a nosotros. Y la psicología dice tienes que amarte primero para poder dar cosas sanas a otros. Entonces, qué interesante paralelismo, Entonces tenemos que entender de que son dos áreas que en realidad parecen diferentes, pero van juntas, porque el fin es amarnos nosotros. Wow, estamos aprendiendo bastante el día de hoy. Pues quedo yo espero aquí que sí sea de mucha ayuda para las personas. Anonadado. Entonces, porque fíjate, Samuel, todos tenemos que perdonar alguna cosa. Seguro. Entonces, ya sea chiquita o grande, pero todos tenemos que experimentar eso. Y sería muy rara la persona, o estaría más bien mal, decir que nunca ha necesitado pedir perdón. Porque si dijera eso, pues está más mal de lo que piensa. Tenemos que allá no hay ninguno de esos. Todos seguro tenemos que pedir perdón alguna vez y poder entender que la gente se equivoca también. Y finalmente fíjate que todos nos necesitamos a todos, entonces es bien importante, yo creo que tener la relación, ahora sí que el puente no quebrado, ¿sí me explico? O sea, que tú tengas la oportunidad de referirte a Juanito o a Panchita o a quien sea, y que tengas la oportunidad de hablar con ellos sin que haya nada, ninguna limitante, creo yo. Bueno, mira, aquí hay la pregunta que es importante. ¿Qué daño hace a la persona el no poder perdonar? Y es una pregunta, o sea, ¿qué repercusiones tiene en mí, no? Fíjate que va a parecer repetitivo, pero el daño es que lo aleja de las personas que quiere, de las personas que lo quieren. Es una persona solitaria, piensa que nada vale la vida, o sea, siempre vive con dolor, es muy susceptible a la crítica, todo le daña, todo le afecta. Entonces es una persona que día a día vive infeliz. Entonces, pues la primera persona afectada es la persona que no sabe perdonar. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, de esos no hay aquí, así es que no se preocupen. No hay nada. Bueno, otra pregunta y va de la mano con la que acabamos de abordar hace unos minutos. Dice, ¿cómo más es afectado el que no puede perdonar? O sea, aparte de que te empiezas a aislar y empiezas a minar tus alrededores. Fíjate que tristemente las personas que no saben perdonar también son muy propensas a las adicciones. ¿Por qué? Porque en vez de perdonar o enfrentar el dolor, buscan la manera de olvidar. Entonces se escapan de la realidad, buscan estas situaciones, y por eso pensemos en la familia, cuánto le afecta una persona que no perdona. Muchos jóvenes han sido lastimados por sus padres y no han enfrentado esto con ellos. Entonces pues empiezan a consumir drogas, a huir de la realidad, y qué triste que por una falta de perdón vengan consecuencias tan grandes. Las adicciones no son el problema, es como decir, es el síntoma que nos demuestra que hay un problema real. Entonces eso sería una de las situaciones también que ¿diría usted que es una forma de compensar o de balancear las necesidades afectivas que pudiéramos tener? Exacto. Porque estas personas tienen muchos vacíos interiores, entonces buscan una manera de cómo llenar esos vacíos. Y también lo vemos en jóvenes que buscan juntarse con pandillas o llenar estos vacíos, y pues los dañan increíblemente estas situaciones. Y como pensemos, la raíz es lo importante para resolver los otros conflictos que vienen aliados a la situación. Bueno, aquí esta plática se está poniendo muy buena con la psicóloga, con la doctora Cristina Talavera, y de antemano, pues, gracias por toda la información que nos está dando. Aquí vamos a una breve pausa y ya continuamos en unos momentos más. Bueno, ya estamos aquí de regreso en Un Futuro Mejor con la doctora Cristina Talavera, y bueno, estamos abordando un tema que nos tiene, ahora sí como decimos, al borde de la butaca, es la incapacidad de perdonar y las consecuencias que tiene a mí y aquellos que están a nuestro alrededor. Bueno, doctora, de hecho que estaba cautivando nuestra atención hace un momento, y antes de que se me pasen, un padre que maltrata a su hijo, ¿puede amarlo? Y es como la pregunta de los 64,000, porque todos en algún momento, bueno, muchos quizás hemos sido expuestos a algún tipo de agresión. Sí,
interesante esa pregunta porque sí, un padre que maltrata a su hijo sí lo puede amar. Hay muchas maneras de amar, no todas son correctas, pero sí hay una manera correcta de amar. Hay padres que piensan que por golpear a sus hijos o disciplinarlos fuerte es la manera en que se van a hacer, en el caso de los hombres, unos hombres buenos, fuertes. En el caso, por ejemplo, de las hijas, golpearlas para que no salgan a la calle y no se conviertan en unas locas. Entonces ellos piensan que esa manera es correcta. Y ahorita recuerdo un caso de un padre que abusaba de su hijo, y este hombre vino precisamente a buscar ayuda para poder perdonar a su padre, porque él le dijo: yo te voy a enseñar quién manda en esta casa para que sepas obedecer. Él agarró una tijera y le cortó la oreja. Entonces créame que siempre va a recordar que en estos momentos sí mandaba él, pero lo marcó de por vida. Pero hubo un momento en que reflexionó y dijo: yo necesito ayuda. Entonces el hijo buscó la ayuda. Perfecto. Entonces, aun cuando haya sido tu padre o tu madre el que te haya lastimado, tenemos que saber perdonar, porque estas personas no han sabido amar de la forma correcta, y eso, volvemos a repetir, son incapacidades emocionales que no les permite amar correctamente. Bueno, aquí una pregunta interesante y desde primera esa información es: ¿cree que son dos preguntas en una? ¿Cree que muchas de las veces esa clase de roles o estereotipos sean de padres que están reproduciendo lo que ellos recibieron? Sí. Y por otro lado, la segunda pregunta es, porque una de las frases que escuchamos constantemente en nuestra cultura es: no quiero convertirme, o no quiero, el miedo a llegar a ser lo que era papá o lo que era mamá. Exactamente. Entonces, La mayoría de las personas que vienen de familias o padres abusivos, en la juventud se dicen: yo no voy a ser igual que mi mamá, no voy a ser igual que mi papá. Sin embargo, pasa un tiempo y empiezan a repetir estas conductas. Es interesante esto porque ellos al momento de empezar a repetir la conducta, es una forma de acercarse a la persona que le ha abusado, y me parezco a él, ahora entiendo por qué no lo querían, me entiendo por qué no lo toleraban. Entonces, por eso es importante romper estas conductas para no hacer estas cadenas y seguirlos transmitiendo de generación en pero generación. es una forma errónea o enferma de relacionarnos con una persona. No, claro. O sea, tenemos que entender que este tipo de personas tienen, puede decir, están enfermos en una manera. ¿Por qué? Porque han sido lastimados y vino esta enfermedad a sus vidas que tienen que ser sanados. Aquí estamos hablando de la parte emocional. Cuando nos enfermamos, pues vamos con el doctor. Pero estas personas han sido lastimadas emocionalmente y tienen que buscar ayuda en el área emocional. Qué interesante. Cuando nos enfermamos vamos con el doctor, cuando necesitamos un consejo espiritual vamos con el pastor, y cuando necesitamos un consejo emocional vamos con la doctora Cristina Talavera. Porque me gustaría decir eso: nosotros somos una trinidad, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es el que necesita a Jesucristo como Salvador. El cuerpo, si se enferma, pues vamos con el doctor. El alma es la parte emocional de un ser humano. Entonces, si la persona no ha tenido una sanidad emocional, aún daña su relación con Dios y con los hermanos mismos. Entonces, porque a veces llegamos a la iglesia y vemos que hay una persona que siempre está enojada, siempre está aislada, tiene coraje por todo, a todos se niega, que si van a traer tamales ella quiere pollo y todo en contra. Entonces podemos ver que ciertas actitudes no han sido sanadas en ellas, y entonces todo lo ven en un área negativa. Ahora, pregunta: si yo detecto, por ejemplo, a lo largo de esta entrevista o al que nos está escuchando, que hay una serie de problemas similares a estos, que yo creo que muchos nos podemos identificar en varias áreas, porque es muy difícil realmente haber nacido en el hogar súper perfecto. ¿Sí me explico? Y si era perfecto porque nacimos usted y yo en ese lugar, bueno, ya se deshizo perfecto, ¿sabes? Ya se acabó. Haz de cuenta, te lleva a la perfección. Pero la pregunta es, en el website suyo, psicologiapopular.com, que yo lo recomiendo bastante, me comentaba usted hace un momento detrás de cámaras que hay una serie de artículos
Sí. y que tú ahí te puedes dar una checada y Exacto. con Hay recursos. más de 560 artículos, Ajá. entonces ahí puede entrar, tener la información sobre cualquier tema, depresión, abuso sexual, sexualidad, dependencias, y puede aún hacerse exámenes, test ahí, ¿verdad? Y hacerse su propia evaluación, pero no se recete solita. O sea, si se ve que necesita ayuda, pues busque consejería, ayuda psicológica, ¿verdad? Y sí, están llegando muchas personas, están llegando ahorita de 30,000 a 40,000 personas semanalmente. Wow. Entonces yo creo que está haciendo su cumplido el seminario. Hablando de eso, hay otro website que usted me recomendó bastante, se llama seminarioabierto.com, que está a cargo su esposo, el doctor Gilberto. Pues sí. Entonces esto es para los pastores y consejeros cristianos. Ahí van a encontrar todo para poder ayudar dentro de la iglesia y estar más preparados en estas áreas, porque pues vamos al seminario, se les enseña sobre la iglesia, teología, pero también hay que ver cómo manejar estas situaciones cuando vienen personas a buscar este tipo de ayudas. Es difícil, ¿verdad? Pero hay que tener también la preparación para poderlo hacer, y el seminarioabierto.com es muy amplio y yo creo que serviría muchísimo. Ahora sí que estamos aprendiendo bastante el día de hoy, y qué importante es la preparación y el aprender, y yo estoy seguro que hay mucha gente con ganas de aprender, pero por ahí se dijo alguna vez, ahora sí que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y bueno, mira, ahí hay recursos a la mano para que no sea ni por uno ni por otro lado de que nos está faltando. Bueno, mira, otra pregunta es la siguiente, es la pregunta de los 64. ¿Se puede perdonar a una persona que le ha sido infiel? Sí, como lo habíamos dicho, sí se puede. Sí se puede, pero lo que sí tenemos que tomar en cuenta acá son los porcentajes. ¿Qué me refiero a los porcentajes? Si refiriéndonos, por ejemplo, en este caso al hombre, si el hombre ha sido buen proveedor, ha sido buen padre, han llevado una vida bien, se puede decir, compartiendo, teniendo buena comunicación, y un día pasa una situación en la vida de esta persona que se equivoca terriblemente y acepta que se ha equivocado y pide perdón de todo corazón, sí se puede perdonar. Pero, más sin embargo, si las situaciones se siguen repitiendo y esta persona no cumple con los hijos, no está ahí siempre, pues yo pienso que hay que pensarlo, porque esta situación es una actitud que esta persona ha tomado y que no pone en importancia a la familia ni los valores. Entonces sería una diferencia en eso. Pregunta, después de haber perdonado, ¿se debe tener contacto con la persona que le ha dañado o no? ¿Cómo puedes saber que estás libre de odio y de rencor? Bueno, de que si se debe de estar cerca de la persona depende de las situaciones. O sea, si es un problema familiar que hemos tenido y que tú me dijiste, yo te dije, bueno, hay que pedir perdón y reanudar toda la relación. O sea, en eso se basa también el perdón. Pero en circunstancias difíciles, por ejemplo, como el abuso sexual, el maltrato físico, en estas circunstancias se puede perdonar a la persona, pero no se puede estar cerca de ella. Y sobre todo si las conductas de esta persona que nos ha dañado siguen continuándose. Entonces, en esos casos, el ser liberado para poder perdonar del daño que me causó esa persona, sí lo podemos hacer, pero podemos decidir no estar cerca de ella. Correcto, mínimo dar un tiempo de pausa, tú sabes, para ahora sí que darle oportunidad y luego ya más adelante con el tiempo recapitular. Doctora, bueno, pero ¿cómo sabemos si hemos perdonado? Es cuando la persona se siente capaz de vivir un día feliz, por decir, no recordar o poder platicar de este tema sin dolor, vivir día a día, poder transmitir ya alegría a otros. Entonces podemos ver que la persona ha sido liberada de esa manera. Bueno, y mira, una última pregunta para salir es, ¿qué mensaje le puede mandar al auditorio, a nuestra teleaudiencia que ha estado expuesto a todo eso? Esperanza, amor, paz. Que podemos pensar que el perdón es la persona el que lo tiene que otorgar,
y la persona que no perdona pues es esclavo de sí mismo. Es como tomar veneno y querer que la otra persona se muera. Entonces yo me estoy haciendo daño y la otra persona quizás ya ni recuerda lo que pasó y usted se está lastimando. Entonces tenemos que ser libres de esto, pensar que Dios vino a este mundo, Jesucristo, por 2 razones: por el amor que nos tiene y para perdonarnos, porque el perdón es sanidad y el perdón nos libera y nos ofrece una vida recta y feliz. Entonces yo les propongo que vivan una vida día a día. Dios ya decidió que seamos felices porque para eso nos mandó a este mundo, pero tenemos que hacer una decisión. Yo decido hoy ser feliz, y si usted decide hoy ser feliz, su futuro va a ser mejor. Este Dios fue tu programa, Un Futuro Mejor, con la doctora Cristina Clara. La doctora. Un placer, Samuel. Ajá, nos vemos pronto. Dios les bendiga.